Bueno, continuando con nuestro temario, vamos a hablar acerca de, disculpen, la oxigenoterapia de alto flujo como modo de destete de la ventilación mecánica invasiva. Estábamos hablando de la sedación y el proceso de destete, que es importante. Ya los anteriores ponentes hablaron acerca del proceso de destete. Entonces, uno de los elementos de destete que vamos a tener presente es la cánula de alto flujo o la oxigenoterapia de alto flujo. Normalmente, hasta antes de que entre en boga y en su apogeo la cánula de alto flujo, normalmente la ventilación mecánica, cuando el paciente se lo extubaba, pasaba a una ventilación no invasiva, o se usaban máscaras de ventilación no invasiva, que eran, a decir verdad, bastante problemáticos para el paciente, no lo toleraba bien, había bastantes problemas con eso. También pasaba a nasal, que era mejor tolerado para sobre todo los más pequeños, ¿no? Pero desde la llegada de la cánula de alto flujo con oxigenoterapia de alto flujo, es mucho más fácil el proceso de destete y mucho más tolerado por los pequeños. Y nos ha ayudado bastante. El destete de la ventilación mecánica. El destete es el proceso de retiro gradual de la ventilación mecánica al cual el paciente recupera la ventilación espontánea. Los criterios del destete valoran la función del centro respiratorio, del parénquima pulmonar y músculos respiratorios. Obviamente, si el paciente entra por un problema de neumonía, por un problema de síndrome de distrés respiratorio, el proceso de destete inicia cuando una vez haya terminado todo eso, o cuando la sepsis ya está en remisión, no necesariamente curado, pero ya en remisión, y los signos a la evaluación de los músculos respiratorios, las placas de tórax en el cual el parénquima pulmonar se ve adecuado, los AGAs que nos permiten ver una adecuada oxigenación, un adecuado PAFI. Entonces ya son los criterios que nos permiten decidir en qué momento pues, empezamos a destetar a nuestro pequeño para retirar la ventilación mecánica. ¿Cuáles son las condiciones básicas para este destete? Como ya decía, curación o mejoría evidente de la causa que provoca la ventilación mecánica. Tiene que haber estabilidad hemodinámica y cardiovascular. El equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico corregido. No debe haber ninguna alteración a niveles ácido-base, ningún tipo de alteración metabólica o electrolítica. Una buena ventana neurológica. ¿Qué quiere decir esto? Que ha dejado adecuadamente la sedación. Hablábamos de pacientes que con RAS de 0, de +1, no pacientes agitados, no pacientes con RAS de +3, +2, no. Lo ideal es manejar pacientes con 0 y +1. Recuerden que para extubar a un paciente no necesariamente tiene que dejar completamente la pseudoanalgesia. Lo que se busca es que el RAS que tenga el paciente sea de 0 a +1, ¿no? O sea, que esté despierto, una sedación consciente, que se le dice, ¿no? Paciente tranquilo y que se deje llevar, en este caso, por otros dispositivos, ¿no? Cuando nosotros veamos que el paciente está intubado, que está con la sedación casi al mínimo y se mantiene despierto, no pelea con el ventilador, mantiene un RAS de -1 a 0, entonces son condiciones óptimas, es una ventana neurológica adecuada para poder extubar al paciente. RAS superiores, +3, +2, +4, no. RAS inferiores, -3, -4 tampoco. Lo ideal es que esté entre -1 y 0. Estos niveles, si uno ve que el paciente está en esos niveles y no genera ningún tipo de problema de saturación, de caída de la presión, taquicardia, hipotensión, entonces ese es neurológicamente es el momento para poder extubar. Uno de los elementos que se evalúa, la condición para poder extubar. Reflejos de protección de la vía aérea recuperada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente estando en intubación empieza a toser. No sé, ya se le baja la sedación, el paciente despierta y empieza a toser, empieza a mover más secreciones. Entonces la tos, el reflejo tusígeno es un reflejo protector de la vía aérea porque permite movilizar las secreciones. Entonces cuando uno ve que el paciente está en un RAS de -1, 0 y está empezando a toser para mover las secreciones, también es un buen indicativo de que ya estamos cerca a poder realizar la extubación del paciente. Entonces, con estas condiciones ya cubiertas, resueltas, se inicia el proceso de destete y el retiro del tubo endotraqueal.
Normalmente cuando los pacientes ya ingresan a ventilación mecánica, como ya lo habrán visto el día de ayer, los modos ventilatorios que se pueden usar, el modo CMB es el paso previo a la extubación. También está el modo CPAP o el modo espontáneo o el modo BiPAP, que se usan los ventiladores para ver si el paciente por sí mismo tiene la suficiente fuerza respiratoria, la fuerza muscular, para poder generar un patrón respiratorio adecuado. Entonces, si vemos que en esos modos ventilatorios el paciente tolera bastante bien 2 horas, 3 horas, entonces ya es el indicativo de retirar el ventilador mecánico, realizar la extubación del paciente. Hay protocolos diferentes para la extubación del paciente, dependiendo siempre de cuánto tiempo haya estado en ventilación mecánica. Cuando el paciente ha estado menos de 5 días en ventilación mecánica, básicamente se le administra un bolo de dexametasona de acuerdo al peso del paciente, una aspiración previa a la extubación, se retira el tubo y se hacen nebulizaciones con salbutamol. Y a veces una segunda nebulización con suero fisiológico. Pero, por ejemplo, si es un paciente con ventilación mecánica prolongada, de igual manera se administra dosis de dexametasona previa a la extubación y una vez extubado se hacen nebulizaciones con adrenalina para evitar un estridor o un croup al momento de la extubación. Y las nebulizaciones en estos casos no hay un límite, ¿no? Digamos así, es según la evaluación. El médico va evaluando, se da 2, 3, hasta 4 nebulizaciones según se requeriera. No, normalmente en los pacientes con periodos de ventilación mecánica cortos, bajos, básicamente se lo extuba y pasa cánula binasal con muy buena tolerancia, o una máscara Venturi, en su defecto con muy buena tolerancia. Pero normalmente los pacientes que tienen ventilación prolongada, más de 5 días, 7 días, no les va tan bien con esos dispositivos. Entonces el dispositivo más usado es la cánula de alto flujo, que viene a reemplazar, como les decía en un principio, reemplaza la máscara de ventilación no invasiva o el PRON nasal, ¿no? La cánula de PRON nasal. Entonces se usa la terapia de alto flujo que le permite la extubación, no el destete. Una vez que se realiza el destete, se realiza la extubación, se pasa a la colocación de la cánula de alto flujo. ¿En qué consiste la oxigenoterapia de alto flujo? Como es un paciente que sube ventilación mecánica prolongada, digamos así, entonces la capacidad, la fuerza muscular aún no está recuperada del todo, requiere todavía un apoyo mayor de lo que un dispositivo de bajo flujo podría dar. Entonces, la oxigenoterapia de alto flujo consiste en aportar un flujo de oxígeno solo o mezclado con aire por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nosotros inspiramos, generamos un flujo que ingresa por nuestras vías aéreas superiores. Cuando a los pacientes se les coloca algún dispositivo de apoyo oxigenatorio, sea cánula de oxígeno, cánula binasal o una máscara Venturi, una máscara de reservorio, se da un flujo que va hacia el paciente. Pero cada vez que inspira el paciente, ese flujo que da ese dispositivo no es suficiente. Entonces el paciente tiene que esforzar para lograr compensar ese flujo con el aire del medio ambiente. Entonces, nuevamente, el dispositivo que brinda ese flujo no es suficiente para conseguir el pico requerido por el paciente en el proceso inspiratorio, el pico inspiratorio. Entonces, ¿qué hace? Esfuerza los músculos respiratorios para coger ese aire del medio ambiente. En cambio, cuando se da la cánula o la oxigenoterapia de alto flujo, el flujo administrado es mucho mayor de lo que requiere el paciente. Entonces, cada vez que hace un proceso inspiratorio, una fase inspiratoria, este pico flujo es cubierto fácilmente por la cánula de alto flujo. Entonces, el paciente no requiere hacer ningún esfuerzo respiratorio adicional para lograr conseguir ese pico flujo inspiratorio requerido por él, ¿no? Entonces, espero que las gráficas les permita dejar en claro esa situación. En la oxigenoterapia de alto flujo, la modalidad ventilatoria de menor complejidad respecto a otro sistema de soporte respiratorio no invasivo. Como les decía,
soporte no invasivo, por ejemplo, la máscara facial o la máscara nasal o buconasal o la cánula para el PRON nasal, para la administración de oxígeno, eh, no son muy tolerados por los pacientes. En cambio, la cánula de alto flujo es mejor tolerado, los tolera mejor, mucho mejor los lactantes, sobre todo los más pequeños. Es la terapia cada vez más expandida y aceptada por efectos sobre la oxigenación, ventilación y comodidad del paciente. Requiere de calefacción y humidificación de la mezcla entregada para evitar daño de la mucosa respiratoria. De ahí vamos a ver por qué. ¿En qué consiste la oxigenoterapia de alto flujo? Es un sistema de alto flujo, puede corresponder de 1 a 2 litros por minuto en neonatos y a flujos más altos de hasta 6 a 60 litros por minuto en lactantes, niños mayores y adultos. ¿Cómo es que trabaja? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la oxigenoterapia de alto flujo? Se va a generar un lavado del espacio muerto nasofaringeo. Eso va a facilitar la oxigenación. Disminuye la resistencia expiratoria, se produce a nivel nasofaringeo y reduce el trabajo metabólico. A ver, normalmente con las cánulas binasales, el flujo que se ministra no es lo suficiente para todas las estructuras, no da el volumen suficiente. En cambio, con la terapia de alto flujo, los volúmenes son tan altos que logran cubrir todas las estructuras, todo el espacio muerto de las estructuras anatómicas de las vías respiratorias superiores. Y a diferencia de PRON nasal, que cuando el paciente está en PRON nasal, cada vez que abre la boca, pierde presión del PRON nasal por ahí. En cambio, con la oxigenoterapia de alto flujo, por más que abra la boca, las pérdidas no son tan marcadas, las pérdidas son mínimas y no generan una caída en el flujo de oxígeno considerable, lo que no afectaría al paciente. Entonces, como llega a una buena presión con flujos altos, el oxígeno va a pasar mucho más rápido. El oxígeno vence las resistencias las resistencias anatómicas que se dan. Y al mismo tiempo, al pasar más fácil, más rápido, van a reducir el trabajo respiratorio y al reducir el trabajo respiratorio va a disminuir el trabajo metabólico. Al mismo tiempo, va a mejorar la compliance y elasticidad pulmonar. Eso es un efecto positivo del gas caliente y la humidificación. Como ya hablamos más de una vez en los temas anteriores, la humidificación es importante. Una humidificación no adecuada genera este problema de una resistencia al compliance y la elasticidad pulmonar. Entonces es importante que el gas caliente y la humidificación adecuada permitan que mejore la compliance pulmonar. Un aire frío, como ya lo hablábamos anteriormente, o una humidificación deficiente va a hacer lo contrario, va a disminuir la actividad ciliar de la mucosa ciliar y generando resistencia a nivel pulmonar. La presión de distensión para el reclutamiento alveolar, ¿cómo se va a dar? En el caso de la oxigenoterapia de alto flujo, mantiene un flujo fijo y genera presiones variables. Y la ventilación no invasiva, como por ejemplo el PRON nasal o la máscara facial, utiliza flujos variables para tener una presión fija. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en el PRON nasal, como utiliza una presión fija, el paciente al abrir la boca en el PRON nasal perdía parte de esa presión por la vía oral y entonces al perder parte de esa presión los flujos disminuían bastante, variaban, entonces no llegaba a un adecuado flujo. En cambio, en la oxigenoterapia de alto flujo, como los flujos son tan altos, y hablábamos de flujos de 2 litros por kilo de peso en caso de pediátricos, estamos hablando si un niño pesa 5 kilos, está recibiendo 10 litros por minuto, si un niño pesa 10 kilos, estaría recibiendo 20 litros por minuto. Entonces son flujos bastante altos de oxígeno. Entonces, a pesar de que el niño pueda abrir la boca o pueda llorar, la pérdida de flujo no es significativa. Lo que quiere decir que va a llegar adecuadamente el flujo de oxígeno a nivel pulmonar y aunque las presiones puedan sí variar,
puede variar la presión a nivel pulmonar, lo que no va a variar es el flujo de oxígeno que va a llegar, que es lo que va a permitir una mejor oxigenación. Con respecto a la oxigenoterapia de alto flujo, ¿cuáles son las indicaciones? En pediatría, la hipoxemia, pero sin hipercapnia. ¿Por qué? Como ya mencioné anteriormente, la oxigenoterapia de alto flujo no maneja presiones, maneja flujos. Entonces, para manejar la hipercapnia sí le requieres presiones para poder barrer el CO2. El flujo por sí mismo no es bueno barriendo el CO2. Entonces, pacientes que tienen hipercapnia, este sistema de alto flujo no les va a ayudar para el proceso de destete. Entonces, es ideal que si va a extubarse un paciente, sepamos que el CO2 ya está en los valores normales y ese paciente no sea un retenedor de CO2. Bronquiolitis, insuficiencias respiratorias leves a moderadas, apneas del recién nacido, ayuda bastante en la insuficiencia cardíaca, procedimientos de broncoscopía y posextubación. No se considera útil en el fracaso respiratorio tipo 2 y no está indicado en retenedores de CO2. Cuando hablamos de fracaso respiratorio tipo 2, hablamos de fracasos a nivel de músculos del sistema respiratorio, o sea, quiere decir de origen neurológico o de origen central. Entonces, en este caso, el problema es la mecánica ventilatoria, la mecánica respiratoria, y en esto la cánula de alto flujo no puede hacer mucho, ya que no trabaja en base a presiones, sino en base a flujos. ¿Cómo se administra una cánula, una terapia de oxigenoterapia de alto flujo? Se requiere tres componentes. La interfase, que en este caso son las cánulas, que son más cortas que las convencionales para impedir la pérdida de calor y el aumento de la resistencia. Fuente de gas que se puede controlar con el flujo y el FiO2 y un humidificador. En el mercado en Perú, hasta el que tenga conocimiento, son estos los elementos que están disponibles para los pediátricos, ¿no? La marca Optiflow, que es la más conocida, la que más orientada a los niños, a los pediátricos. Tenemos los tamaños. Tamaño prematuro, en el cual hay que tener en cuenta el tamaño. ¿Por qué? Porque hay límites que da. El tamaño prematuro, el flujo máximo que nos va a permitir con esta cánula va a ser 8 litros por minuto. Tamaño neonatal, tenemos flujos máximos también de 8 litros por minuto que nos va a permitir. El tamaño para bebé, que es un color morado, que acá se le llega con el nombre de infante, un pico máximo de 20 litros por minuto. Y el color verde, el pediátrico, permite un flujo máximo de 25 litros por minuto. Si tenemos un niño mayor, un niño más grande, que requiere flujos más altos, se empieza a usar el sistema de cánula de alto flujo para adultos. Normalmente el más usado es la talla S, ¿no? Que es el más común para los pequeños, que eso sí puede llegar a flujos de hasta 40 litros por minuto. De 40 a 60 litros por minuto, disculpen. Acá está nuevamente un ejemplo de los que tenemos nuestras cánulas de alto flujo. En la cánula misma dice cuál es el flujo máximo que se puede obtener. 25 litros por minuto, 8 litros por minuto, al igual que la roja que es para los neonatos. Entonces siempre hay que tener presente a qué tipo de paciente se le va a administrar la cánula de alto flujo. Entonces, si ustedes saben que el peso del paciente es de 10 kilos, ya saben que normalmente se usa 2 litros por minuto, 2 litros por minuto por kilo de peso la dosis. Entonces, si es un niño que pesa 10 kilos, él va a estar usando como máximo un pico de 20 litros por minuto. Entonces, buscar que se le adapte correctamente, ¿no? Puede usar menos flujos, claro que sí, porque la dosis en las cándulas de alto flujo es de 1 a 2 litros por minuto. Entonces, el rango que va a usar, si fuera un niño de 10 kilos, es de 10 litros por minuto hasta un máximo de 20 litros por minuto. Entonces, si fuese así, nosotros podríamos usar el de color morado, infante. Pero si tuviéramos un niño de 12 kilos, entonces tendríamos que usar, porque usaría flujos máximos de 24 y un flujo mínimo de 12 litros por minuto. Entonces, lo que nos convendría es usar la cánula color verde.
Siempre para calcular la cánula es usar cuál es el flujo máximo que usaría el paciente en base a su peso. Nunca el mínimo, sino calcular o determinar la cánula que se va a usar en base al flujo máximo que usaría el paciente. ¿Cómo se utiliza? Tenemos los sistemas OptiFlow, que viene con su propio corrugado, todo su propio sistema de humidificación. Es necesario usar un blender para este tipo de sistemas, ya que solo viene el calefactor, nada más, el calefactor humidificador. Colectamos al sistema blender, que nos va a permitir determinar el flujo de aire con el FiO2. Ya nos permite determinar ambas cosas. Se le conecta al humidificador, al calefactor se encarga de condensar, calentar y generar el vapor de agua, y con eso va a ir a la cánula del paciente, ¿no? Acá vemos cómo estaría funcionando con un paciente. El blender nuevamente, identificando el FiO2 y el flujo de oxígeno a administrar. Su bolsa de agua, todo humidificador tiene que ser con una bolsa de agua destilada, agua estéril. Y su conector. Los cuidados del calefactor son los mismos como humidificación para ventilación mecánica. Como lo mencioné, el calefactor en caso de cánula de alto flujo debe usarse como si fuera una ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque la temperatura que va a estar recibiendo este flujo es de 37 grados. Flujos inferiores podrían generar daño en la mucosa, porque son, temperaturas inferiores a 37 grados pueden generar daño en la mucosa, porque son flujos bastante altos que va a estar recibiendo. Tenemos otro sistema, el sistema Airball, que lo he visto en algunas clínicas que se usa. De igual manera, el sistema Airball sí nos permite hasta regular la temperatura de manera mucho más exacta que el calefactor del Fisher & Paykel. De igual manera, se conecta el calefactor, se toma el corrugado, se coloca la cánula de alto flujo a usar, se coloca con el puerto de oxígeno, de flujo de oxígeno que se va a usar, y el mismo sistema nos permite determinar el FiO2 y determinar la temperatura. Se programa acá y simplemente nosotros regulamos el flujo con la llave de oxígeno. De igual manera usa su agua destilada para con humidificación del sistema. Tenemos un sistema T-Flex y el sistema Vapotherm, que realmente no he tenido la oportunidad de ver alguno de esos dos sistemas, pero de igual manera tienen su sistema de administración de agua, su sistema calefactor, todos tienen el mismo principio, un sistema calefactor, un sistema que nos permite un blender para regular el flujo de aire y el FiO2 que se va a administrar, bueno, en este caso el flujo de oxígeno y el FiO2 a administrar, y de igual manera sucede con el sistema Vapotherm. Y en el caso, por ejemplo, de mi hospital, nosotros tenemos el uso de los ventiladores que vienen con modo terapia de oxígeno. Tenemos el Drager en el hospital, tenemos el Drager y el Minray. Ambos tienen la opción de manejar terapias de alto flujo, con cánula de alto flujo. Entonces, de igual manera, nos permite programar tanto el FiO2 como el flujo a administrar. De igual manera acá, ¿no? El FiO2 y el flujo a administrar, que nos permite. Y los valores y los parámetros que se controlan básicamente son esos. En el monitor solo van a encontrar los parámetros que se usan, que son el FiO2 y el flujo. De igual manera acá en el Drager, FiO2 y flujo. Nada más, solo se usa la línea inspiratoria. Si es que han extubado al paciente, simplemente desconectan la línea expiratoria, usan la misma línea inspiratoria del corrugado y se le hace la adaptación necesaria para colocar a la cánula de alto flujo, ¿no? Y simplemente se administra. Igualmente se sigue usando el calefactor en modo invasivo para el paciente. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería a tener en cuenta? Utilizar cánulas adecuadas al tamaño del paciente. Aseo nasal y aspiración de secreciones del paciente. A diferencia de lo que se busca con el CPAP, con el PRON nasal, con el PRON nasal, si se recuerdan, lo que queremos es la oclusión total de las narinas para así asegurar la presión adecuada del CPAP.
La cánula de alto flujo no requiere eso, no requiere ocluir toda la vía aérea. Como pueden ver en la imagen, solo con el 50% es suficiente, porque como repito, no trabaja en base a presiones, sino trabaja en flujo. Entonces no hay necesidad de ocluir completamente la narina para asegurar el flujo a administrar. Aspirar las secreciones de, de la vía nasal. Eso es importante. Siempre antes de colocar una cánula de alto flujo al paciente es aspirar adecuadamente las narinas de los pacientes, ¿no? Aspirar porque basta que haya un poco de secreciones. Con este flujo tan alto, estas secreciones tienden a secarse con mucha rapidez y al secarse generan una obstrucción al pasaje de flujo, obstruyendo el pasaje del flujo y eso podría afectar al adecuado desempeño del sistema. Monitorizar la frecuencia respiratoria y la saturometría, obviamente, verificar que el patrón respiratorio del pequeño esté adecuado y también verificar la saturación del pequeño, ¿no? Ver que esté respondiendo adecuadamente a la terapia. Observar signos y síntomas de empeoramiento respiratorio. Si tú inicias una cánula de alto flujo con un patrón respiratorio ya determinado por ti, con un uso de músculos accesorios que tú has observado, una frecuencia respiratoria que tú ya has observado, esto debe siempre ir para la mejora. Quiere decir que si tú has puesto una cánula de alto flujo a un paciente que tenía un tiraje subcostal, a las 2 horas tú debes, a la hora y a las 2 horas tú debes evaluar que este tiraje subcostal debe disminuir o desaparecer. No debe aumentar y no debe agregarse otros músculos respiratorios. Si fuera así, está fallando el tratamiento de terapia de oxigenoterapia. De igual manera, la frecuencia respiratoria, si tú colectas a un paciente la cánula de alto flujo, a un paciente que de basal tiene frecuencias respiratorias de 40, de 45, tú tienes que evaluar que esa frecuencia respiratoria vaya bajando, pero si tú ves que la frecuencia respiratoria sigue trepando a 50, 55, entonces estás viendo que en una hora no está funcionando la terapia de alto flujo, está fallando, está fracasando. Mantener al paciente en posición semifolios para favorecer obviamente el patrón respiratorio y la adecuada ventilación. Mantener el nivel adecuado de agua en el humidificador del sistema. Sí es importante, por lo mismo que ya les dije, la humidificación afecta a las mucosas, el riesgo de lesión de las mucosas y acá sí es bastante común, puede darse las lesiones en las narinas de los pacientes, ya que el aire frío a altos flujos puede lesionar y se vuelven mucho más sensibles a la aspiración. Entonces cuando uno aspira secreciones por la nariz, a veces salen rasgos sanguinolentos, lo que quiere decir que no estamos ni calentando ni humidificando adecuadamente al paciente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mantener siempre la base calefactora encendida. Siempre va a haber un poco de condensación. Hay que trabajar bastante con eso, la condensación, pero tener encendida la base calefactora, porque el riesgo de lesión nasal es bastante alto. Circuito libre de condensación, como les decía, constantemente está revisando porque sí, tiende a condensar con bastante rapidez las cándulas de alto flujo, entonces hay que estar revisando constantemente eso. Valorar la colocación de sonda nasogástrica o sonda orogástrica. En los niños más pequeños a veces se ponen irritables y lloran, y como se está dando a flujos bastante altos, a veces los niños degluten este flujo de aire, este flujo de oxígeno, y generan una distensión abdominal. Entonces siempre uno debe, como enfermería debe estar evaluando constantemente eso y sugerir o colocar una sonda orogástrica para descomprimir el abdomen. No significa que el paciente esté en NPO, el paciente puede, si desea, puede lactar, puede succionar directamente la lactancia materna o la administración de las fórmulas, pero siempre hay que estar observando que si hay distensión, colocar la sonda orogástrica o en este caso nasogástrica no requiere ser una sonda muy gruesa porque no vas a usar esa sonda en este caso para alimentar al paciente, simplemente para evacuar el aire. Entonces no requiere ser sondas demasiado gruesas. Regularmente aspirar la zona nasogástrica cada 4 horas para vaciar el aire. Como les decía, no, esto va a pasar. Sobre todo en niños pequeños va a suceder, va a deglutir aire porque el niño se va a irritar, va a llorar por alguna otra razón y entonces siempre va a estar en una constante deglución de aire. Entonces siempre es importante vaciar el contenido de aire. No significa poner la zona nasogástrica a gravedad constante, sino cada 4 horas verificar, aspirar si hay aire.
Vigilar que las cánulas nasales estén en la posición correcta y no haya áreas de presión de las narinas. Sí, es importante. Las cánulas nasales, como son de un material de tipo silicona, tienden a ocluirse con mucha rapidez. Entonces hay que fijar adecuadamente, en una posición adecuada, y hay que estar observando constantemente, sobre todo con los pequeños, con los lactantes, porque son los que más van a mover la cabeza, no van a colaborar demasiado con eso y tienden a desplazar las cánulas o tienden a ocluirse, a doblarse las cánulas, que son bastante suaves. Entonces, hay que estar observando constantemente eso. Siempre hay que realizar la succión suave, una aspiración suave cuando se requiera para mantener las narinas permeables. Como les decía, constantemente hay que estar evaluando la presencia de secreciones en las narices y si es así, aspirarlos. Siempre la presión negativa lo más leve posible para evitar lesiones. Bueno, si el paciente no mejora en las primeras horas, no dura pasar a un soporte más avanzado. No quiere decir que si no soporta la cánula de alto flujo, puedes pasar ya a un modo de ventilación no invasiva tipo máscara facial o un PRON nasal, o en el peor de los casos una reintubación. Monitorizar constantemente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación por los mismos elementos que ya les dije. Tener cuidado pues que presente taquimnias, taquicardias, que son signos de agotamiento, y disminución de la saturación de oxígeno. Otro de los cuidados que hablábamos, que no lo he colocado acá, es siempre a conversar con el médico asistente la posibilidad de colocar analgesia o sedación, analgesia leve o sedación leve, para que los niños puedan dejarse llevar. Muchas veces, como son flujos bastante altos, tienden a incomodar a veces a los niños y se ponen muy irritables. Cuando el niño llora mucho, tiende a generar la máquina, sobre todo los ventiladores, tienden a avisarte como si hubiera una oclusión. Es por la resistencia que está generando el niño al paso del aire al momento del llanto. Entonces eso no ayuda. Entonces si el paciente es demasiado irritable, demasiado lloroso, tratar de consolarlo con medidas no farmacológicas, darle de coma, o si la mamá, que si se puede, que pase la mamá, que lo cargue para tratar de confortarlo. Pero si es que no se pudiera, ya evitar los bolos y iniciar algún tipo de infusión de sedación mínima o analgesia mínima, ¿no?, para el pequeño. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Este es un sistema eficiente y seguro en su aplicación. No tiene muchos riesgos más allá de la sequedad de la fosa nasal, que depende bastante de los cuidados de enfermería. Y aunque se ve sencillo, no es una simple bigotera, como ya les dije, tiene bastantes cosas como ya les mencioné. El paciente no es de menos cuidado, es bastante demandante porque hay que cuidar que la bigotera mantenga su posición y no se ocluya, que las secreciones no ocluyan la vía aérea de la fosa nasal, hay que expirar secreciones. Evitar que las condensaciones sean demasiadas, porque si se condensa demasiado, el agua puede llegar a las narinas del paciente y puede generar inoculación de esas gotas de condensación, generando microaspiraciones y riesgo de neumonías aspirativas. Y entonces es importante también una cosa. Para ayudar al niño, idealmente es prender el calefactor. Bueno, sobre todo si es destete no habría problema porque ya el aire está caliente. Pero, por ejemplo, si vas a pasar de una cánula binasal a un sistema de alto flujo, lo ideal es que lo tengas prendido 10 minutos antes y ya funcionando 10 minutos antes para que el aire ya esté caliente, para que cuando lo conectes al niño no sienta ese flujo de aire elevado, frío, y le genere ese malestar, sino ya lo sienta caliente y húmedo, y así evitar esa irritabilidad y el riesgo de que se pueda lesionar las fosas nasales. Entonces, por ejemplo, es diferente que a un niño que pesa 10 kilos, que va a recibir 20 litros por minuto, lo coloques una cánula de alto flujo y recién prendas el humidificador y al menos esté 10 minutos recibiendo un flujo de 20 litros por minuto de aire frío. Entonces eso va a generar incomodidad, malestar, riesgo de lesión de mucosas. Entonces lo ideal es que si tú sabes que un paciente que está de un modo recibiendo un sistema de bajo flujo va a pasar a la oxigenoterapia de alto flujo,
tú prepares todo tu sistema y ya prendas el calefactor para que éste vaya calentando el aire y humidificando de igual manera, de manera adecuada, para que cuando lo coloques al niño evites todo este malestar, todo este problema, ¿no? Y de frente esté más tranquilo. Otra de las conclusiones es que está validado su uso para disminuir el riesgo de UCIP. Sí, muchas veces, sobre todo en las bronquiolitis, a veces que no funcionan, no responden muy bien al dispositivos de bajo flujo, como las cándulas, mascarillas, los Venturi. Las cándulas de alto flujo favorecen y evitan el pase a la UCI y evitan la intubación. Entonces, es ideal que también no solo en la UCI maneje las cándulas de alto flujo, sino también lo maneje en las áreas de emergencia, ¿no? Donde el paciente puede evitar llegar a la UCI, sino manejarse en la emergencia. Porque, bueno, en la UCI va a estar aislado de la mamá, aislado del madre, del soporte familiar, y eso va a generar más irritabilidad. En cambio, si el paciente en emergencia, en el servicio de emergencia, puede ser manejado, la cándula de alto flujo, entonces no hay necesidad a veces de llegar a usar medicamentos para tranquilizar al paciente, ¿no? Medidas farmacológicas, simplemente con que la mamá lo esté cargando o lo esté alimentando es bastante suficiente para controlar. En pacientes con hipercapnia, apneas, acidosis y más de una condensación radiográfica, aumenta la probabilidad de fracaso y agravamiento del paciente. Como les decía, por ejemplo, lo ideal es que cuando el paciente se extube con una placa radiográfica limpia, ¿no? Sin mayor problema, sin atelectasias, sin mucho condensado, reforzamiento de ramas, ni que se vea un acúmulo de secreciones excesivo. Pero a veces se hace eso y eso es un mal indicio de un posible fracaso, ¿no? Lo ideal es que esté la placa lo más limpio posible para pasar a la cánula de alto flujo. No esperar más de 90 minutos para escalar con terapia. Como les decía, la evaluación tiene que ser constante, evaluar a la hora y evaluar como máximo a las 2 horas para tomar la decisión de que si está respondiendo o no a la cánula de alto flujo y pasar a otro sistema, a otro tipo de terapia, si así lo requiriere. Muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, vamos a ver si hay consultas. Vamos a invitar a los participantes para que puedan hacer sus consultas a través del chat.